Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, como siempre. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buenas vibras y mucha energía. Para aquellos que son nuevos por aquí, un saludo especial, me alegra un montón que se hayan unido a nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y revelaciones. Nos encanta tenerlos cerca y ser parte de su día a día. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, un tema que, para ser honestos, nos ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas en la cabeza. Vamos a hablar de Burak y Neslihan. Sí, han leído bien. Vamos a desvelar lo que parece ser una ruptura deseada por ellos mismos, una revelación que, francamente, ha tomado a muchos por sorpresa, pero que al mismo tiempo, si miramos con atención, quizás no sea tan inesperada después de todo. Prepárense porque vamos a ir directo al grano, analizando cada detalle, cada pista, y entendiendo qué es lo que realmente ha sucedido en la vida de esta querida pareja. Abróchense los cinturones, que esto se pone interesante. Y hablando de la vida de Burak y Neslihan, todos sabemos que han sido una de las parejas más icónicas y queridas del mundo del espectáculo turco, ¿verdad? Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, parecían ser la imagen misma de la felicidad y el amor. Por eso, cuando empezaron a circular los rumores de una posible separación, o más bien, de un fin a su relación, muchos nos negamos a creerlo. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de y sí y de quizás, pero hasta ahora, nada se había confirmado de manera oficial. Y es precisamente esa falta de confirmación la que ha alimentado aún más la curiosidad y, seamos sinceros, un poco de drama. Pero hoy, como les prometí, vamos a intentar arrojar luz sobre este asunto. El título de este vídeo no miente: Burak y Neslihan al descubierto, ruptura deseada por ellos. Y esa frase clave, ruptura deseada, es la que nos da la pista principal. No se trata de una separación forzada, de una crisis inesperada, sino de una decisión, aparentemente consensuada y buscada por ambas partes. ¿Pero por qué? ¿Qué podría haber llevado a dos personas que parecían tan enamoradas a tomar un camino diferente? Si recordamos un poco, sus carreras profesionales han sido meteóricas. Ambos son actores de gran talento y popularidad, y sus agendas, como se pueden imaginar, deben estar hasta arriba. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes, las giras de promoción, todo esto puede ser una carga pesada para cualquier relación, por muy fuerte que sea. A veces las exigencias de la vida pública y la intensidad de la industria del entretenimiento pueden poner a prueba incluso a los vínculos más sólidos. Y quizás, solo quizás, Burak y Neslihan se dieron cuenta de que para poder seguir creciendo individualmente, para poder enfocarse en sus metas personales y profesionales, necesitaban tomarse un respiro el uno del otro, o mejor dicho, tomar rumbos separados. Además, no olvidemos que con la fama viene una exposición constante. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones, es analizada al milímetro por los medios y por sus seguidores. Mantener una relación privada y saludable en medio de tanta atención pública es una tarea titánica. Es posible que hayan sentido la presión de mantener una imagen de pareja perfecta, que a la larga, se vuelve agotadora y poco auténtica. La necesidad de proteger su espacio personal, de encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada, podría haber sido un factor determinante. Y luego está la cuestión del crecimiento personal. A medida que las personas maduran, sus prioridades, sus sueños y sus visiones del futuro pueden cambiar. Lo que funcionaba para ellos hace unos años, quizás ya no se alinea con lo que buscan en este momento de sus vidas. Es natural y saludable que las personas evolucionen, y a veces, esa evolución implica tomar caminos diferentes. La idea de una ruptura deseada sugiere precisamente eso, un reconocimiento mutuo de que quizás, como individuos, están en puntos distintos de su viaje y que la mejor manera de continuar es separándose. Pensemos en las señales que podríamos haber pasado por alto. ¿Han notado ustedes algún cambio en sus publicaciones en redes sociales últimamente? Quizás menos fotos juntos, más énfasis en sus proyectos individuales, o incluso comentarios sutiles sobre la importancia de la independencia y el autodescubrimiento. A veces las celebridades dejan pistas muy claras, pero nosotros, como espectadores, estamos tan acostumbrados a verlos juntos que tendemos a interpretar todo a través de esa lente. Otra posibilidad es que simplemente hayan llegado a la conclusión de que, aunque se quieren y se respetan mucho, ese
Relación ya no les aporta lo que solía. El amor evoluciona, y a veces, la mejor muestra de amor es saber cuándo dar un paso al costado para permitir que ambos encuentren la felicidad por separado. No todas las rupturas son trágicas o dolorosas. Algunas pueden ser un acto de amor propio y de respeto mutuo, un reconocimiento de que es lo mejor para todos. Analicemos el término al descubierto. Esto implica que la verdad, o al menos una parte significativa de ella, ha salido a la luz. ¿Quién o qué la ha descubierto? ¿Han sido ellos mismos quienes han decidido hacerlo público, o ha habido alguna filtración? La forma en que se ha revelado esta supuesta ruptura también nos dice mucho. Si ha sido una declaración conjunta, o si ambos han insinuado algo similar en sus plataformas, refuerza la idea de una decisión mutua. Imaginen la presión que deben sentir. Por un lado, está el deseo de mantener su vida privada, y por otro, la necesidad de ser transparentes con sus fanáticos. Es un equilibrio delicado. La frase ruptura deseada por ellos podría ser la forma más amable y honesta de comunicar una situación compleja, evitando así especulaciones dañinas o juicios innecesarios. Es como decir, no es que algo malo haya pasado, es que hemos decidido que esto es lo mejor para nosotros en este momento. Y pensemos también en la importancia de estos artistas en la industria. Burak y Neslihan no son solo actores, son íconos. Sus decisiones, sus relaciones, todo tiene un impacto. Si esta ruptura es realmente deseada y manejada de manera madura, podría incluso servir de ejemplo para otros. Podría enviar un mensaje de que está bien tomarse caminos diferentes si eso es lo que se necesita para crecer y ser feliz. Ahora, para ser justos, debemos recordar que toda esta información se basa en especulaciones y en la interpretación de las pistas que hemos recibido. Hasta que no haya una confirmación oficial y detallada por parte de Burak y Neslihan, debemos ser prudentes. Sin embargo, la frase del título es muy sugerente y nos da una dirección muy clara para analizar la situación. Si profundizamos un poco más, ¿cuáles podrían ser las razones detrás de este deseo? Podría ser la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales en diferentes países, o la necesidad de un tiempo para reflexionar sobre su futuro individual. Quizás hayan descubierto que sus aspiraciones a largo plazo ya no coinciden, y en lugar de forzar una situación que no funciona, han optado por la honestidad y la valentía de seguir adelante por separado. Es importante recordar que aunque los veamos como figuras públicas, son personas con sentimientos, sueños y necesidades. Lo que para nosotros puede ser una simple noticia de entretenimiento, para ellos es una parte fundamental de sus vidas. Por eso, es crucial abordar estos temas con respeto y empatía. La idea de una ruptura deseada también puede implicar un entendimiento profundo entre ellos. Quizás han tenido conversaciones honestas y abiertas sobre sus sentimientos y sus expectativas. Han llegado a la conclusión de que en este momento de sus vidas, la independencia y la exploración individual son más importantes que mantener una relación que quizás ya no les llena por completo. Y pensemos en cómo esto podría afectar a sus carreras. ¿Será que esta ruptura impulsará aún más sus proyectos individuales? Veremos a Burak y Neslihan brillando en roles aún más desafiantes y diversos ahora que están solos. Es una posibilidad muy emocionante de considerar. La libertad que podría darles esta decisión podría traducirse en actuaciones aún más impactantes y en un crecimiento artístico sin precedentes. En resumen, amigos, la idea de una ruptura deseada por Burak y Neslihan sugiere que esta no es una historia de infidelidad, de traición o de un amor que se desvaneció de la noche a la mañana. Más bien, parece ser el resultado de una decisión madura y consciente, tomada en beneficio de ambos. Es una historia de crecimiento personal, de prioridades cambiantes y de la valentía de tomar un camino diferente cuando es necesario. Para concluir, hemos explorado la intrigante posibilidad de que Burak y Neslihan hayan decidido mutuamente poner fin a su relación, una decisión que podría estar impulsada por sus trayectorias profesionales, la presión de la fama, o simplemente por la evolución natural de sus vidas y sus aspiraciones individuales. La clave aquí es la idea de una ruptura deseada, sugiriendo un acto de consenso y autoconocimiento, más que una crisis impulsada por factores externos. Hemos analizado cómo las exigencias de la industria del entretenimiento, la necesidad de espacio personal y el crecimiento individual podrían haber influido en esta decisión, y cómo las pistas en sus vidas públicas, aunque sutiles, podrían haber apuntado en esta dirección. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo y por compartir este análisis conmigo.
Espero que les haya resultado informativo, intrigante y sobre todo que les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que podría estar sucediendo con Burak y Neslihan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente ha sido una ruptura deseada? ¿Qué otras pistas han notado? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.